Los tres estados en que el ser humano se encuentra ante Dios y que deben ser reconocidos como requisito fundamental para poder creer en el Evangelio y creyendo en el Evangelio ser salvo. Les repito, los tres estados en que el ser humano está ante Dios y que deben ser reconocidos para verdaderamente poder creer en el Evangelio. Y creyendo en el Evangelio con todo su corazón, con el 100% de su corazón, con fe, ser salvo. El Evangelio es una obra de salvación, el anuncio de una obra de salvación realizada por Cristo en la cruz. Pero para poder entender y creer en el Evangelio, el ser humano tiene que verse como realmente está ante Dios. El ser humano está moralmente corrompido, espiritualmente muerto y judicialmente, que es lo más importante, con su alma condenada a la muerte, a morir. Si un ser humano no se quiere ver así, no podrá creer en el Evangelio. Porque para poder creer en el Evangelio, primero tiene que verse así. Si una persona no reconoce que en el mar se está ahogando, y viene alguien a salvarle y le tira un salvavidas, esa persona que se está ahogando, pero que no reconoce que está condenado a morir ahogado, no va a tomar el salvavidas. No lo necesita, según él. Ahora, Cristo es el Salvador de las almas condenadas a la muerte, de las almas pecadoras. Entonces, de nuevo, los tres estados en que todo ser humano, antes de ser salvo, se encuentra, está ante Dios, y que tienen que ser reconocidos estos tres estados para verdaderamente poder creer en el Evangelio. Y creyendo en el Evangelio, ser salvo. Bueno, el Evangelio es el anuncio de una obra de salvación. ¿En qué consiste esta obra de salvación? Bueno, esta obra de salvación está anunciada en 1 Corintios 15, versículos 1 al 5. Hay que leer este escrito que está acá, y este, ¿verdad? Esto es el Evangelio, este es el anuncio. Ahora, cuando yo fui salvo, mi nombre es Ulises Astudillo, lo fui cuando yo a temprana edad me reconocí con una incapacidad moral para no pecar. Reconocí que jamás podré evitar pecar hasta que me muera, que de mi alma salen los pecados. O sea, mi alma es la fuente de los pecados. Los pecados son los frutos de mi alma. En las religiones siempre te dicen, si tú quieres ser salvo, tienes que arrepentirte de tus pecados. Pero eso no es cierto. No, porque los pecados son los frutos del alma. El arrepentimiento es el reconocimiento. Arrepentimiento es reconocimiento. Reconocer. Entonces, lo que Dios demanda es que el alma reconozca que es pecadora. El arrepentimiento no está apuntando a los frutos del alma, que son los pecados. Arrepiéntete de tus pecados. No, arrepiéntete de ti. Reconoce tu alma. Reconoce que tu alma es pecadora. Y que tu alma lo va a ser pecadora hasta que tenga que verse abandonada, forzada a abandonar el cuerpo. Hasta morir el cuerpo, hasta la muerte física. Pero el ser humano, tristemente, no quiere reconocer los tres estados en que ciertamente está ante Dios, antes de ser salvo. Porque el ser humano necesita ser salvo. Hay personas que no creen que el pecado se condene con la muerte del alma. No lo reconocen. No reconocen que ellos no pueden evitar pecar. Mira, yo no puedo evitar pecar. No puedo. Soy demandado y exhortado por el Señor a no pecar. Eso sí, eso es verdad. Y yo haré todos los esfuerzos posibles para no pecar. Pero lo que Dios demanda de mí es que yo reconozca que jamás podré evitar pecar. Yo no puedo evitar pecar. No puedo evitar. Lo que puedo hacer es esforzarme a no pecar. Pero en el 100% de que nunca más yo peque, jamás eso lo podrá lograr mi alma. Por eso que acá el mismo Señor en Mateo 15, versículo 19 dice, porque del alma humana salen los malos pensamientos, 2 puntos, los homicidios, las fornicaciones, los adulterios, los hurtos, los robos, las difamaciones, de nuestra alma. Por supuesto que Dios en la Biblia al alma le llama corazón, porque del corazón proceden los malos pensamientos. Para Dios un pecado nuestro no se concibe cuando nosotros lo cometemos,
No, para Dios el pecado nuestro se concibió cuando yo lo pensé, cuando me salió de mi alma. Nuestras almas son estimuladas permanentemente por los estímulos externos a cometer pecado, a veces sin llevarlo a cabo. A veces no fornicamos, no adulteramos, no matamos, no robamos, pero salieron esos deseos del alma. Y para Dios el deseo de hacerlo es pecar. El deseo, digamos, el que brote el deseo del alma. El Señor en Mateo 15, 19 lo dijo. Porque del corazón, es decir, del alma, salen, brotan, emanan los malos pensamientos. 2 puntos. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, salen. Nadie puede decir que de su alma no salgan los pecados. Por eso que el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos hipócritas que estaban en la religión, dependiendo del cumplimiento de las obras de la ley, los fariseos decían que ellos no infringían la ley, que supuestamente ellos habían alcanzado alguna especie de sublimación moral, o sea que de ahí en adelante los fariseos ya habían alcanzado un estatus moral de que ya no pecaban más, que ya no infringían la ley de los mandamientos, que la cumplían. Porque pecar es infringir la ley de los mandamientos de Dios. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Los fariseos se mostraban a sí mismos como cumplidores de la ley, que ellos ya no pecaban más. Eso es una contrariedad a la naturaleza pecaminosa del alma. Es un negacionismo a nuestra condición moral caída, que jamás será cambiada hasta que el cuerpo muera. No importa qué ser humano sea. Ni tú ni yo jamás podremos evitar pecar, jamás podremos evitarlo, nunca. En Eclesiastés 7:20 dice la palabra del Señor, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No existe ese hombre. Ahora, todos los seres humanos somos injustos, como dice la palabra de Dios. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, Romanos 3:10. Ahora, resulta que el injusto no puede heredar el reino de los cielos. Como dice 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces, los seres humanos somos injustos. Como está escrito en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios para poder imputarle justicia al injusto? Para Dios declarar al injusto justo, porque somos injustos, y los injustos no podemos ir al cielo. ¿Cómo Dios declara al injusto justo? Cuando Dios ve que el injusto le cree, deposita fe en su salvación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo el injusto, por Dios, es declarado justo para poder ir al cielo? Cuando el injusto le cree a Dios su salvación, nada más. Por eso Gálatas 2:16, sabiendo que el injusto, digamos, sabiendo que nosotros, sabiendo que el injusto no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Sabiendo. En Gálatas capítulo 2, versículo 16, lo vamos a leer de la Biblia. Sabiendo, 2:16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros, dice el apóstol Pablo, también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por ser bueno, por hacer cosas buenas, por dejar el pecado, por guardar santidad, por hacer o dejar de hacer, no, por esas cosas no. Sabiendo que el hombre no es justificado por ser una buena persona, por cumplir mandamientos, por guardar santidad, no, así no, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, Pablo dice, nosotros también, al igual que ustedes, salvados de Galacia, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado para ir al cielo.
Si no es justificado por la fe el injusto, va al infierno. Ahora, nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo el Señor? Dijo, yo les doy a ustedes almas pecadoras que jamás podrán evitar pecar y que están condenadas a la muerte por sus pecados, porque yo he dicho, el alma que pecare, esa morirá, y ustedes están con sus almas condenadas a la muerte, porque ya pecaron y continuarán pecando hasta que se mueran. Yo a sus almas pecadoras le doy vida eterna. ¿Ya? Yo a sus almas pecadoras, condenadas a la muerte eterna, les doy vida eterna y no perecerán jamás. Entonces Pablo dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Nosotros también hemos creído que Cristo nos dio vida eterna y que no pereceremos jamás. Lo hemos creído. Y cuando Dios en los cielos detecta que tú le has creído al Hijo, Dios Hijo nos ha dicho que nos ha dado vida eterna y que no pereceremos jamás. Juan 10:28. Cristo en Juan 10:28 dijo, yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. Bueno, ¿y cómo nos dio la vida eterna? Entonces nosotros tenemos que creer en Cristo, lo que Él dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y por supuesto tenemos que creer en lo que Cristo tuvo que hacer, tuvo que padecer, para cumplirnos lo que nos prometió. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Entonces, ¿qué es lo que hizo Cristo por mí y por ti? Él descendió de los cielos tomando forma humana y voluntariamente se puso en la cruz, acá. Él voluntariamente fue a la cruz del Calvario. Acá en la cruz hubo un juicio sustitutivo y alternativo a este juicio. En este juicio, el juicio ante el gran trono blanco, de Apocalipsis 20, del 11 al 15, en este juicio no hay salvación para las almas que tengan que comparecer acá. No hay salvación. Todas van al lago de fuego, sin excepción alguna. Pero este juicio es un juicio alternativo a este. Tú puedes escoger, querido amigo, tú puedes escoger este juicio sustitutivo en favor de tu alma. Aquí hay salvación para tu alma por sustitución. O si quieres tú, eliges este juicio. Depende de ti. Si quieres ir a este juicio, no hay salvación para tu alma. Aquí tú tendrás que pagar por tus pecados. En cambio, acá en este juicio, Cristo sustituyó tu alma. Él se puso en lugar de tu alma. ¿Qué es lo que hizo Cristo por mí y por ti? Me voy a poner yo como ejemplo. Cristo asumió mi persona. Cristo asumió mi persona. Cristo dijo, Padre, yo soy Ulises Astudillo. Todos los pecados que Ulises Astudillo los va a cometer toda su vida, desde que él nazca del vientre de su madre, toda su vida terrenal, hasta que muera, todos esos pecados que a Ulises lo condenan a la muerte de su alma, impútamelos a mí, yo los asumo. Yo soy Ulises Astudillo pecador. Cristo me estaba sustituyendo, reemplazando en la cruz, toda mi vida terrenal. Porque toda mi vida terrenal voy a pecar contra Dios, lo quiera o no lo quiera. Y un pecado a mí me cuesta para que mi alma sea condenada a la muerte. Tan solamente uno solo, por sí solo, indistintamente a los demás pecados que pudiera cometer mi alma, ya me condena mi alma a la muerte. Porque Dios ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. Entonces a mi alma le cuesta o le vale que me sea leído a mi alma. Aquí, si yo llegara a comparecer en este juicio, horroroso y espantoso, yo no quiero ir a ese juicio, y gracias a Dios, que ya no voy a este juicio, al juicio ante el gran trono blanco, de Apocalipsis 20, del 11 al 15. Yo ya no voy a ese juicio, porque yo fui sustituido en este juicio. Entonces, en este juicio, si yo llegara a ir, cosa que ya no es imposible, pero muchos millones de seres humanos van a ir a este juicio, al alma humana le bastará que le sea leído un solo pecado, para que el alma sea condenada a la muerte. Si Dios dijo, el alma que cometiere un solo pecado en su vida, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Y al alma se la condena a la muerte, separándola eternamente del Creador, por los siglos de los siglos, de los siglos de los siglos, con ausencia absoluta del Creador y de todo lo que es del Creador. Nunca más luz del día, nunca más familia, nunca más amigos, nunca más deportes, televisión, música, nunca más el canto de los pajaritos, nunca más refrescar su lengua con agua, nunca más, nada en lo absoluto de Dios. El alma estará en el lago de fuego, solitaria por los siglos de los siglos. Cuando pasen 1.000 millones de años, el alma estará ahí, en el más absoluto abandono, con ausencia absoluta de Dios y de todo lo que es de Dios, solamente con los recuerdos de una vida vivida acá, en la tierra, que cada vez será más corta. Estará con los mismos recuerdos de una vida que cada vez se le hará más corta aquí.
porque esto es eterno, 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 eterno. No acabará jamás la muerte eterna para el alma pecadora. No acabará jamás. Existirá el alma eternamente, existiendo eternamente en estado de muerte y abandono. Solitaria, eternamente. Solamente con los recuerdos que cada vez se harán haciendo cero. Porque si tú comparas algo finito con lo infinito, tiende a cero. Se volverá loca el alma. Loca, 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 se trastornará. Más de lo que ya está. Eso es la muerte para el alma. ¿Ya? En el libro de Levítico dice que la vida del hombre, del cuerpo, en la carne está, en la sangre. La vida de la carne en la sangre está, pero no la vida del alma. La vida de la carne en la sangre está, pero no la vida del alma. El cuerpo tiene sangre. Cuando el cuerpo se le mata, derrama sangre, ¿verdad? O cuando se le envenena, se le pega un mazazo y muere el cuerpo, con un disparo el cuerpo muere. Es quitada la vida del cuerpo. Pero la vida del alma, no. Al alma no se le mata con un disparo, con un sablazo, con un veneno, con un martillazo, con una silla eléctrica, con una inyección letal. No, el alma es no biológica, es intangible, es invisible el alma, es nuestro yo. El alma está dentro de mi cuerpo. El cuerpo es el vestido del alma. El alma usa el cuerpo para poderse relacionar en este espacio físico-temporal. Pero el alma es la que tiene existencia eterna. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, Dios ha dicho lo siguiente. Está escrito ahí, en la Biblia. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de los hombres. Eternidad en el corazón, en el alma. Entonces, el alma es condenada a la muerte siendo separada eternamente del Creador y de todo lo que es del Creador. Ausencia absoluta de todo. De todo. El alma solitaria, sin ver la luz, sin oír el sonido de los pajaritos, sin ver nunca más el rostro humano, sin oír un ser humano, el hablar de un ser humano, sin oír música, sin tener más la posibilidad de ver cine, teatro. Ausencia de todo lo creado por Dios. Solitaria eternamente, por los siglos de los siglos. Y cuando pasen 1.000 trillones de años, el alma seguirá en el lago de fuego, abandonada eternamente, separada de Dios eternamente por los siglos de los siglos. Esa es la muerte para el alma, la separación respecto de aquel que la creó. ¿Me entiendes? Que no te ocurra eso, querido amigo. Mira, acá en la cruz del Calvario, Cristo me sustituyó mi alma, y tu alma, por cierto que sí, las almas del mundo. Entonces Cristo, Él, por amor a mi alma, sabiendo que mi alma es pecadora, que todo el tiempo que mi alma esté en este cuerpo, va a cometer pecados, no puede evitar cometerlos, porque eso es lo que Dios demanda, cuando dice, arrepentíos, reconoceos que jamás podréis evitar pecar contra mí. Reconoceos que jamás podréis evitar pecar contra mí. Y que conforme ustedes van pecando en este mundo, van viviendo desde que nacen hasta que mueren, ustedes van pecando, lo único que a ustedes les va ocurriendo es que van acumulando sentencias a la muerte del alma, van acumulando sentencias, condenas. Y fuera de ese proceso de ir el alma siendo condenada a la muerte conforme a los pecados que va cometiendo, al ser humano no le va sucediendo nada más. Y este proceso de condenas a la muerte del alma, sobre tu alma, no es un proceso reversible, que pueda ser reversible, porque los pecados no se promedian con buenas obras. No. Cada pecado por sí solo se condena con la muerte del alma. Entonces el ser humano tiene que arrepentirse, cambiar las creencias que tiene respecto de quién es Dios, respecto de cómo Él está ante Dios, de cómo es Él, el ser humano, ante Dios, un ser caído, incapaz de evitar pecar, incapaz de frenarse para pecar. Va a pecar hasta el mismo día de su muerte. Conforme va pecando, va acumulando sentencias o condenas a la muerte del alma. Y eso no lo puede evitar el ser humano. Por lo tanto, la salvación lograda por Cristo en favor de nuestras almas ha sido un completo reemplazo de nuestras almas. Todo el tiempo que nuestras almas pecadoras, condenadas a la muerte por pecar, estén incorporadas en el cuerpo. Toda nuestra vida terrenal. Entonces, ¿cómo nos salvó Cristo? Sustituyéndonos en este juicio alternativo. Un juicio previo a este otro juicio,
que se ha de celebrar al fin de los tiempos, el juicio final. Para evitar ir ahí, tú tienes que verte aquí, en la cruz. Ahora estamos celebrando Navidad. Un genuino salvado, amador del Señor Jesucristo, celebra Navidad y pone el pesebre. Los otros son todos religiosos hipócritas, que se fijan en las formas y no se fijan en el fondo. El apóstol Pablo, él dice en 1 Corintios 9, a todos me he hecho de todos, con tal de ganar a alguno. Al que está en la ley, como si yo estuviese en la ley, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo. A los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, estando yo bajo la ley de Cristo. Yo me infiltro, yo me hago a todos. Si el mundo que está totalmente bajo oscuridad, dominado por Satanás, celebra la Navidad un 25, 24 de diciembre, yo también. Y aprovecho ahí de decirle, no hay mejor fecha para el mundo enteramente dominado por Satanás, esclavizado por Satanás, nosotros los que tenemos la luz, de celebrar con el pesebre y decir, el evento más glorioso para la humanidad es que Cristo vino al mundo a nacer en Belén de Judá, guiado por la estrella, que los sabios del oriente la reconocieron y pudieron ver el pesebre donde estaba María. Es el evento más lindo y hermoso del mundo. ¿Cómo no celebrar la Navidad de Cristo? No importa que sea una fecha pagana, que le hicieron los católicos, que es idolatría. Mira lo que dice la ley de Dios. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. No te inclinarás a ella ni las honrarás. Cuando nosotros los genuinos salvados colocamos un pesebre, no adoramos el pesebre, no nos inclinamos ante el pesebre. Estamos haciendo un memorial. La cena del Señor no es un acto idolátrico. La cena del Señor tiene símbolos. El pan que representa el cuerpo de Cristo. Nosotros no adoramos el pan. Hipócrita evangélico religioso, sucio y asqueroso hipócrita evangélico. Dices tú, no hay que celebrar la cena, el nacimiento del Señor, la Navidad. Eso es una fiesta pagana, porque el pino representa un ídolo de allá de los europeos. Y nosotros no hacemos idolatría. Perverso, hipócrita, religioso. Asqueroso, religioso, hipócrita. Que te fijas en las formas y no te fijas en el fondo. Bien le dijo el Señor a los fanáticos religiosos, fariseos, hipócritas, que limpiáis lo de afuera del vaso, pero por dentro está lleno de toda pudedumbre. Entonces aprovechamos los salvados genuinos de celebrar Navidad y colocar nuestro pesebre, porque está siendo simbolizado el evento más glorioso que ha ocurrido a la humanidad. No estamos adorando a un pesebre, no estamos adorando a imágenes, estamos haciendo un memorial. Tal como la cena del Señor establecida por el mismo Señor Jesucristo, establece el pan y el vino, nosotros no adoramos el pan, no adoramos el vino. Estamos haciendo un memorial, un simbolismo en el pan, el cuerpo de Cristo que fue molido por nuestros pecados. Y en el vino, la sangre que fue derramada para la limpieza de los pecados los que estaremos en el pacto. Entonces, nosotros aprovechamos cada instancia. El apóstol Pablo, estaba enardecido estaba el apóstol Pablo en Atenas, viendo la ciudad llena de idolatría, entregada a la idolatría. Pero el apóstol Pablo, que siempre aprovechaba la oportunidad para hablarles a la gente del mundo de Cristo, el Evangelio, la salvación, se dio cuenta que había una imagen a un Dios no conocido. Y se alegró el apóstol Pablo porque dijo, aquí tengo la oportunidad. A mí que Dios me ha mandado predicar el Evangelio a toda criatura, uso de esta oportunidad perfecta en un mundo enteramente bajo en tinieblas, que no saben a dónde van después de morir, que están todos bajo el poder del maligno, como dice 1 de Juan 5:19. El apóstol Juan nos dice a nosotros los salvados, a los que tenemos vida eterna, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y si el mundo entero que está bajo el maligno, a través de una herencia católica, pagana, lo que tú quieras, religiosa, celebra la Navidad en diciembre, yo también celebraré la Navidad para poder tener ocasión de enseñarles por qué fue que Cristo tuvo que nacer en Belén de Judá, cuál fue el motivo por el cual Cristo nació. No hay ocasión más propicia en todo el año para hablar del Evangelio. Evangélico, hipócrita, religioso, asqueroso, que dices, te fijas en las formas y no te fijas en el fondo. Ahora, el apóstol Pablo dice, a ese Dios que ustedes no conocen, al Dios no conocido, es al que yo predico.
Ahí aprovechó el apóstol Pablo, en esta ciudad de Atenas, llena de oscuridad, entregada a la idolatría. Sabiamente el apóstol Pablo no desaprovechó la oportunidad. Evangélico, hipócrita, religioso, que te fijas en los detalles, en las formas, y no te fijas en el fondo. No ha sido salvo, lo más probable, porque la persona que ha sido salva aprovecha cada instancia. Siempre con mis abuelos, mi abuela Teresa Karkovich, mi abuelo Raúl, mi madre, muy creyentes en Cristo, siempre colocábamos el pesebre en Navidad, el arbolito navideño, e invitábamos a la gente y le decíamos, ¿sabe usted por qué nació Cristo? Ahí está nuestro Redentor. Los ángeles le pregonaron a los pastores de Belén que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y les predicaba a mis abuelos, porque mis abuelos eran predicadores del Evangelio y aprovechaban cada instancia, no importando que los pobres seres humanos que están en la oscuridad, que no saben a dónde van después de morir, que están todos bajo el poder del lazo del diablo, cuando nosotros los salvados somos inteligentes y aprovechamos cada instancia para poderles predicar el Evangelio. Ahora el Evangelio es el anuncio que está acá en 1 Corintios 15, versículos 1 al 5, que el Señor ha dado orden de creerlo, con advertencia de que aquel que no lo crea con todo su corazón va a tener que ir a pagar él por sus propios pecados, morirá en sus pecados. En Juan 8:24, antes de ir a la cruz, Cristo dijo, a los incrédulos a su salvación, a que Cristo es el Salvador. Les dijo el Señor a los incrédulos, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Morir en los pecados significa ir a pagarlos acá. ¿Y cómo se pagan los pecados? Uno a uno, con la muerte del alma, lago de fuego. Las almas serán lanzadas al lago de fuego con grados diferentes de condena, conforme a la cantidad de pecados en total que se les haya leído acá. No todos tendrán los mismos grados de condena al lago de fuego, pero todos irán al lago de fuego, a la muerte eterna. Muerte eterna para el alma es porque el alma tiene existencia eterna, y el alma separada eternamente del Creador, lo será eternamente. Eso es muerte eterna para el alma. Existencia en estado de abandono eterno respecto del Creador y de todo lo que ha creado Dios, y de lo que creará Dios. En este juicio, las almas que nunca se arrepintieron y nunca creyeron en el Evangelio, será la primera y única vez que verán cara a cara a su Creador. La ira del Creador sobre ellos, diciéndoles al lago de fuego, malditos al lago de fuego. En Juan 8:24 el Señor dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. No mueras en tus pecados, querido amigo, porque si no creéis que yo soy tu Salvador, el que he sustituido tu alma acá, en este juicio alternativo a este. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Voy a repetir lo que dije al inicio. El ser humano necesita imperiosamente reconocer los tres estados en que el ser humano ciertamente está antes de ser salvo. Y el ser humano es salvo creyendo lo que Cristo hizo por él, por su alma en la cruz, creyendo en el Evangelio. Pero para poder creer lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, lo que tuvo que hacer, lo que tuvo que padecer, para darnos cumplimiento a lo que nos prometió, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Eso fue lo que nos prometió en Juan 10:28. Para poder creer lo que Cristo tuvo que cumplir, padecer, para cumplir lo que nos prometió, antes tenemos que arrepentirnos. Entonces, los tres estados en que todo ser humano está ahora, ciertamente, si no ha sido salvo creyendo en el Evangelio, es que es un ser humano que jamás podrá evitar pecar. Está corrompido moralmente, y el ser humano estará corrompido, al igual que yo, hasta que nos muramos. La religión se opone a todo esto. La religión es la mayor expresión negacionista a este reconocimiento. Sí, porque los religiosos dicen, yo entré a mi religión y ahora ya no peco más. Estoy guardando santidad, dejando el pecado. Dice Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor, así que yo soy santo. Son ignorantes los evangélicos y los católicos. Los religiosos son ignorantes. Siempre siguen a un líder. No leen la Biblia. Santidad, etimológicamente hablando, significa la cualidad de un santo. Ahora, vamos a la palabra santo. Etimológicamente hablando, santo es apartado. Eso es lo único que significa santo. Apartado, por Dios. A ver, las personas que están caminando en el camino ancho van todas rumbo a la perdición. Yo estaba aquí.
Y un día pasé de aquí, del camino ancho al camino angosto, por Cristo, por la puerta estrecha. Cuando una persona se arrepiente, reconoce los 3 estados en que ahora está, que es imposible para el ser humano evitar pecar. Yo seré un pecador degenerado, inmoral, mentiroso, asesino en potencia, que de mi alma pecadora siempre surgirán malos pensamientos, asesinatos, robos. Que lo lleve a cabo es otra cosa. Que no lo lleve a cabo es otra cosa. Pero para Dios un pecado se concibe cuando brota del alma. No cuando yo necesariamente lo llevo a cabo el pecado, cuando lo cometo, no. Para Dios es un pecado el que salga de mi alma como el que lo cometa. Yo muchos pecados no los cometo. Ante los ojos de las personas yo no cometo pecados, pero ante los ojos de Dios sí. Por eso, como le estaba diciendo yo, que el Señor le responde a estos fariseos hipócritas, y le dice el Señor a los fariseos, oíste que fue dicho en la ley, fariseos hipócritas. Oíste que fue dicho en la ley, fariseos, no cometerás adulterio. Mas yo digo, y Cristo es el mismo juez que estará sentado en este juicio, el juicio ante el gran trono blanco, en este trono. Mas yo digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cuando un ser humano está casado y se le cruza una mujer muy linda y pega un pestañazo al ser humano y la ve por un segundo y la codicia en su corazón, para Dios ya adulteró. Y no solamente es un adúltero, para Dios esa persona es una adúltera, un fornicario, uno que se echa con varones, un afeminado, un borracho, un mentiroso, un idólatra, un asesino. Todo lo que dice 1 Corintios 6, versículos 9 y 10, es decir, un injusto. Todos somos injustos, como está escrito, no hay justo ni un uno, Romanos 3:10. ¿Y de qué manera el injusto, que jamás podrá evitar pecar, Dios lo declara justo, cuando el injusto cree que Cristo lo salvó en la cruz por sustitución? Entonces, yo, que soy un depravado, degenerado, pecador, y moriré así, siendo un pecador, un degenerado, un mentiroso, un podrido pecador, un sucio y asqueroso y cochino pecador, ante los ojos de Dios, eso soy yo. He sido reemplazado toda mi vida, judicialmente y penalmente, en el aspecto judicial y penal, por el único santo, mi Salvador, Cristo, el único santo, el único que satisface toda la demanda del Dios Padre, el único que jamás pecó. Él me reemplazó en el juicio que ocurrió en la cruz del Calvario. Por eso que en 1 de Pedro 2:24 leemos, Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, mi sustituto, el que me reemplazó, Él mismo llevó nuestros pecados, los que vas a cometer toda tu vida hasta que te mueras. Todos mis pecados que yo cometeré hasta que me muera. Él mismo llevó nuestros pecados, todos. Uno solo condena nuestras almas a la muerte. Uno solo, uno. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Eso está en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Mira lo que ya estaba profetizado por el profeta Isaías. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Un pecado nos basta para que nuestra alma sea condenada a la misma muerte, al abandono eterno en el lago de fuego. Mas todos los pecados ya los pagó Cristo. Yo estaba aquí. Mi nombre es Ulises Astudillo. Me presento ante ti. Yo soy un depravado, asqueroso, inmoral, cochino, fornicario. A veces veo pornografía, a veces miento, tengo malos deseos. Cuando se me aparece una mujer muy hermosa, le miro el trasero. Eso soy yo, un depravado, un inmoral soy yo. Yo no soy religioso, soy un salvado por Jesucristo, por sustitución. Adoro a mi dulce Señor, que dio su vida en vez de la vida mía, de mi alma. Sustituido completamente toda mi vida en el aspecto penal y judicial. Cualquier condena penal sobre mí fue sobre Cristo. Cualquier pecado que yo cometa en mi vida, ya me lo pagó Cristo hace 2000 años en la cruz. Esto es evangelio. Maravillosa, buena noticia de salvación. Que Cristo ha sustituido penalmente en la cruz al más vil, depravado pecador. Mi nombre es Ulises Astudillo. Eso no te lo dice un pastor pentecostal, no te lo dice un cura católico, pero te lo estoy diciendo yo. Pablo, el apóstol Pablo, decía, el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ese es el arrepentimiento que Dios demanda a toda alma humana. El pecado mora en mí. Y morará el pecado en mí hasta que me muera. Por eso es que tuvo que reemplazarnos el alma el Señor. Todos los genuinos salvados hacemos nuestras las palabras que dice el apóstol Pablo a los Gálatas,
cuando le escribe a la iglesia en Galacia. Gálatas 2, versículos 20 y 21. Con Cristo yo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Vive Cristo en mí, sustitución. Cristo en vez de mí. Acá en la cruz. Todos los pecados que cometeré toda mi vida, Cristo por amor a mi alma se lo dejó imputar a Él penalmente. Padre, en la cruz, Cristo estaba diciendo, esto es una forma de explicarlo, yo soy Ulises Astudillo, yo soy depravado, Padre, yo soy mentiroso, fornicario, yo soy el mentiroso, el Ulises Astudillo soy yo. Todos los pecados de Ulises Astudillo los tengo yo los tengo. Condéname a la muerte a mí y no condenes a la muerte al alma pecadora de Ulises. Yo estoy sustituyendo al alma pecadora de Ulises. Y cuando todos mis pecados que cometeré toda mi vida, la sumatoria total de todos y cada uno de los pecados que yo cometeré durante toda mi vida, le fueron imputados a Cristo, entonces el Padre abandonó a su Hijo. Eso es muerte, abandono eterno. Algunos dirán, momento, pero nosotros sabemos que Cristo en la cruz estuvo solamente unas horas nada más crucificado. Y fue abandonado por el Padre solamente un momento. Pero la revelación real del Espíritu Santo a David, en el Salmo 22, nos dice el tiempo real en que estuvo Cristo abandonado por el Padre, a causa de nuestros pecados, que en la cruz, en ese momento los tenía Cristo, acá en la cruz. Y mis pecados, todos mis pecados. En el Salmo 22, versículos 1 y 2, te exhorto que tú leas el Salmo 22. Ahí el Espíritu Santo le revela a David el tiempo real, total, en que estuvo el Hijo separado del Padre en la cruz del Calvario. Salmo capítulo 22, versículos 1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche y no hay para mí socorro, reposo. De día y de noche. Ahí está la revelación del Espíritu Santo. Es decir, Cristo pagó el precio íntegro que tenían que pagar nuestras almas. El alma siendo separada eternamente respecto del Padre, del Creador. Eso lo experimentó Cristo en la cruz. Antes de ir a la cruz, uno de los discípulos del Señor le dice al Señor, Esteban, le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le responde, Felipe se llamaba el que le preguntó, Felipe, tantas veces he estado con vosotros y no habéis visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. Eso significa unidad perfecta entre el Padre y el Hijo. Dios Padre y Dios Hijo, unidos perfectamente y eternamente. Esa unidad indisoluble se rompió en la cruz, cerca de la hora novena. Desde la hora sexta, dicen todos los evangelios, hasta la hora novena, hubo tinieblas en toda la tierra, porque todos los pecados de las almas humanas le fueron imputados penalmente a Cristo. Los cargó todos Cristo en la cruz, los tuyos también, los que cometerás toda tu vida. Entonces, cerca de la hora novena, después de esas 3 horas de tinieblas en todo el globo terráqueo, el Hijo entendió que el Padre lo desamparó. Lo que nunca había ocurrido en la eternidad, ocurrió en la cruz. Por lo que tanto Cristo sudaba angustiosamente en el huerto de Getsemaní, cuando Él le pedía a sus discípulos que le ayudaran a orar, y decía, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no sea como yo, sino como tú, que pase de mí esta copa, si es posible. ¿Cuál era la copa? Era la muerte, la separación, el abandono eterno del Padre respecto del Hijo. Es lo que no quería Cristo. Cristo no tenía miedo a los combos que le iban a pegar los soldados romanos, a la crucifixión espantosa, cuando iban a horadar sus manos y sus pies, a los látigos romanos que le partieron las espaldas, a los escupos, a las contusiones que le provocaron los puñetazos de los soldados romanos. Él ya sabía lo que iba a padecer Cristo. Estaba profetizado en el libro del profeta Isaías. De tal manera fue desfigurado por los hombres su parecer. De tal manera. ¿Tú has visto alguna vez una pelea? ¿Nunca la has visto? Yo una vez tuve la oportunidad de ver una pelea a combos, a trompadas. Y a una persona le desfiguraron el rostro, a puñetazos, contusiones, sangramientos, partidura de la piel. Así estaba el Señor.
Y peor todavía, los soldados romanos lo tomaron al Señor y lo vendaron y le golpeaban. ¡Pum! A ver, profetiza, a ver, ¿quién te golpeó? Y se burlaban. Y le tejieron una corona de espinas en ignominia, en burla. Y se la clavaron en sus sienes. Y le corrió sangre al Señor con su rostro desfigurado, lleno de escupos. Le escupían. ¡Puh! A ver, ¿quién te escupió? ¡Puh! Rey de los judíos, lleno de escupos. Lleno del odio de la raza humana contra el Creador. Ahí estaba el Creador de las almas, en Cristo. Y luego el Creador, cargando la cruz, llegó al Gólgota, a la cruz del Calvario. Él sabía, él tenía que hacer eso para salvar nuestras almas. Voluntariamente abrió sus brazos y se dejó crucificar en la cruz. Pero lo más terrible ocurrió cuando de la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas en toda la tierra. Y todos los pecados de las almas del mundo, todos los pecados tuyos que vas a cometer hasta que te mueras, a él le fueron cargados. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24. Y cerca de la hora novena, cuando estaban todos los pecados de la raza humana imputados penalmente a Cristo, y los míos, los de Ulises Astudillo, estaban en él, Cristo me estaba reemplazando a mí y a ti. Entonces, Dios Padre, cuando miró a Cristo, miró a Ulises Astudillo. Y la ira de Dios contra Ulises Astudillo vino sobre Cristo, porque Cristo fue mi abogado que se puso en lugar de mí en la cruz, me sustituyó por amor a mi alma, porque Él sabe que Él tiene poder para volver a levantarse de los muertos, volver a vivir después de la muerte. Mi alma, condenada a la muerte, jamás podrá volver a la vida. Entonces me sustituyó mi alma. Cristo en vez de mí, en lugar de mí. Cristo en vez de mí, a causa de los pecados míos, Él en vez de mí, en lugar de mí, se dejó clavar en la cruz y cargar con los pecados de mí. Todos los pecados de mi alma. Me sustituyó en la cruz, Él en vez de mí. Y Cristo en vez de tu alma pecadora condenada a la muerte por pecar. Todos los pecados de mi alma fueron sobre Cristo. Y cerca de la hora novena, el Padre se vio obligado a separarse del Hijo. Y ahí se cumplió lo que estaba profetizado en el Salmo 22, versículo 1 y 2. Ahí Cristo exclamó, Elí, Elí, lama sabachthani. Ah, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue un grito pavoroso. Tanto que los soldados romanos dijeron, oye, no sea que esté llamando a Elías. Y le empaparon, le trajeron un paño untado en vinagre. Espera, veamos si viene Elías a salvarle. Confundieron lo que estaba diciendo el Señor. Elí, Elí, lama sabachthani. ¿Por qué me has desamparado, Padre? Para no desampararme a mí, para no desampararte a ti, para no abandonarte eternamente tu alma pecadora. Muerte eterna para el alma, separación eterna respecto del Creador. El Creador desamparó a su Hijo para no desamparar tu alma eternamente. Fue Cristo el que clamó en el Salmo 22, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo, de día y de noche. Ahí Cristo experimentó eternamente el abandono. Pagó íntegramente el precio que tenían que pagar nuestras almas, el abandono eterno, muerte eterna, separación eterna con ausencia total de Dios y de todo lo que es de Dios, en forma absoluta. Para que no padecieras la muerte de tu alma, Cristo se dejó abandonar, porque esa fue la sustitución de muerte, de abandono, de separación, no necesariamente la muerte física. Fíjate tú que cuando Cristo entendió que ya estaba todo consumado, estaba consumado lo que Él nos vino a cumplir, nos vino a prometer. En Juan 10:28 Cristo nos prometió, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Padre le encomendó al Hijo poner su vida en vez de la vida de nuestras almas. Por eso Cristo dijo en Juan 10, versículos 17 y 18, por eso me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, mi vida. Yo de mí mismo la pongo, mi vida. Tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuál mandamiento? Yo poner mi vida en la cruz, para que la vida de tu alma no fuese condenada a la muerte. Yo en vez de ti. Yo que soy el inmortal, yo que puedo volver a vivir después de la muerte, tu alma no, yo lo hice en vez de tu alma. Entonces yo morí en vez de ti, a causa de los pecados de ti, que los tenía yo en la cruz. Entonces aquí está la obra de sustitución, de salvación. Entonces, sabiendo que estaba todo consumado,
lo que el Padre le había mandado, poner su vida en vez de la vida de nuestras almas, consumado lo que Cristo nos prometió, yo le doy vida eterna a vuestras almas pecadoras condenadas a la muerte y no perecerán jamás, sabiendo que estaba todo consumado, que ya había salvado nuestras almas de ser abandonadas por nuestros pecados, porque el que fue abandonado cerca de la hora novena a causa de nuestros pecados que en la cruz los tenía Él, fue Cristo, separado del Padre, abandonado por el Padre. Entonces, sabiendo que ya estaba todo consumado, que había ya salvado tu alma, ya la salvó de ser condenada por tus pecados, ser abandonada eternamente, esa es muerte eterna para tu alma, Cristo exclamó, sabiendo que ya estaba todo consumado, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Te fijas? Nadie me la quita mi vida. Yo de mí mismo la pongo mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me mata. Yo de mí mismo pongo mi vida. Dice 2 Corintios 5, versículos 19, 20 y 21, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, Cristo ha reemplazado tu alma. En eso consistió la salvación, en donde todos los pecados que vas a cometer toda tu vida, Cristo se los dejó inculpar a Él, como si estuvieras tú en la cruz. Entonces, tú fuiste condenado al infierno acá, en la cruz, pero el que fue condenado en lugar tuyo, en representación tuya, fue Cristo. Entonces tú ya no tienes que ser condenado. Ya fuiste condenado, pero por medio de tu sustituto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo quitó el pecado, porque todos los pecados que vas a cometerlos toda tu vida, Él se los dejó inculpar, para Él ser condenado penalmente. Fue Él condenado por todos y cada uno de los pecados de cada alma humana que nace en este mundo. Por eso los quitó. Cristo, usando de su omnisciencia, que es la capacidad que solamente Dios tiene de saber la sumatoria total de pecados que van a cometer todas las almas del mundo, desde Adán, desde el primer pecado que cometió, hasta el último ser humano que pisará el globo terráqueo, de generación tras generación, los supo todos, y todos esos pecados, que ni siquiera tú los sabes, ni yo, se los dejó Cristo imputar penalmente. De modo que los pagó todos. Pecar es infringir la ley de los mandamientos de Dios. Primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo, no mentirás, no matarás, no codiciarás. Cada vez que uno desobedece un punto de la ley, está infringiendo la ley de Dios. Entonces, la ley de Dios, cuando el ser humano la infringía, tenía dos formas de condenar Dios al infractor de su ley. Una era la condena penal, muerte eterna para el alma, lago de fuego, y la otra condena por pecar era la condena no penal. Condenas no penales. Cuando un ser humano peca en esta vida, le van a venir muchas condenas divinas como resultado de pecar. Nosotros ya sabemos cuáles son las consecuencias cuando una persona peca. Hay un montón de condenas, tipo consecuencias por pecar. Si una persona comete fornicación, la condena que le puede venir, divina, será infectar el cuerpo con una enfermedad de transmisión sexual. Si una persona casada traiciona a su mujer y tiene sexo con otra mujer, adultera, capaz que deje esperando un niño a otra mujer, se rompe el matrimonio, él va a tener que ser demandado por la otra mujer para darle pensión alimenticia al niño, la mujer lo va a saber, sus hijos se van a entristecer, se va a romper el matrimonio. Condenas divinas por pecar contra Dios. Ya, si una persona mata, capaz que la justicia lo tome y lo encierre en un calabozo por no sé cuántos años, o por venganza a la familia que se vio afectada por la muerte de su familiar, capaz que le tire un disparo a él. El Señor ha dicho, todo aquel que tome espada, a espada morirá en su ley. Es un tipo de condena. Son condenas no penales por pecar contra Dios. Pero la condena penal es la muerte del alma por pecar. Esa condena quedó totalmente eliminada por Cristo en la cruz. La ley en el aspecto penal quedó abolida, porque no tiene sentido que la ley en el aspecto penal siga vigente. Si todas las infracciones, habidas y por haber de las almas del mundo, todas fueron pagadas por Cristo, entonces dejó sin sentido que la ley de los mandamientos quedara
penalmente vigente. La ley quedó vigente moralmente. Si tú pecas, vas a recibir una condena, una consecuencia dolorosa, de tristeza, que puede significar enfermedad para tu cuerpo, te puede significar la muerte física de tu cuerpo, te puede significar un dolor, un despido laboral, una vergüenza, una tristeza, muchas aflicciones por pecar contra Dios. Son las condenas no penales. Pero la condena, que es la muerte del alma, quedó eliminada por Cristo en la cruz. La ley quedó abolida, porque quedó sin sentido que la ley siguiera vigente en el aspecto penal. Sigue vigente en el aspecto no penal. Cuando tú infringes la ley, eres castigado, pero no penalmente. Porque el que fue castigado penalmente por todos los pecados de todas las almas del mundo fue Cristo, en lugar de todas las almas. Entonces, por eso dice en el apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8, ustedes que ya se han arrepentido, reconocieron los tres estados, los reconocieron, ustedes reconocieron que jamás podrán evitar pecar, son pecadores y morirán siendo pecadores, que tenían que ser reemplazados, sus almas condenadas a la muerte por pecar, en lo judicial. El aspecto moral, el aspecto judicial y el aspecto espiritual, muertos espiritualmente por haber pecado, con necesidad de nacer de nuevo, porque Dios no es Dios de muertos espirituales, Dios es Dios de vivos. Mateo 22, 32. ¿Reconocieron estos tres estados? Entendieron que necesitaban imperiosamente ser salvos, y esa salvación ustedes la reconocieron que fue por reemplazo de sus almas, por sustitución. Entonces se arrepintieron, creyeron en el Evangelio y fueron salvados. Ahora tienen para sus almas pecadoras inimputabilidad penal. No hay pecado que ustedes cometan en esta vida que los tengan que ustedes volver a pagar. No, porque ya se los pagó Cristo hace 2000 años. Cristo nos pagó todos los pecados que vamos a cometer toda nuestra vida. Fue un reemplazo de nuestras almas. Todo el tiempo que estuvieran nuestras almas incorporadas en nuestro cuerpo. Es decir, toda nuestra vida terrenal. Desde que nacemos del vientre de nuestra madre hasta que nos morimos, físicamente. Por lo tanto, no os engañéis, santos de Dios. Ustedes saben que tienen vida eterna. Ustedes le han creído a Cristo lo que Él nos prometió. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ustedes saben que sus almas han quedado inmortales, inimputables penalmente. No hay pecado que condene sus almas al infierno. Nunca más. Han quedado con una condición de que no morirán jamás sus almas. Porque eso es lo que prometió Cristo. Pero no se engañen, porque de las consecuencias en esta vida por pecar no serán librados. ¿Te fijas? Hay consecuencia, la consecuencia penal por pecar, y las otras consecuencias son las no penales, las que causan dolor, enfermedades, muerte, todas las tragedias habidas y por haber como maldición por pecar contra Dios. Es como una maldición, es la causa-efecto, ¿verdad? Si yo hago algo malo me viene, de eso no seré librado. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia salvada reunida en Galacia. Carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8. Santos de Dios, apartados. Quiero volver al tema de sin santidad nadie verá al Señor. Cuando una persona se arrepiente, acá en el mundo, reconoce los tres estados en que está, imposibilitado jamás toda su vida de evitar pecar, va a pecar hasta que se muera, y el pecado ha condenado a su alma a la muerte, ha reconocido que su alma está condenada a ser abandonada eternamente en el lago de fuego, muerte eterna, por los siglos de los siglos, el lago de fuego, el infierno, y que está muerto espiritualmente por haber pecado, ha reconocido los tres estados. Esto es muy importante reconocerlo, esto es arrepentimiento. Cristo dijo en Lucas 13, del 1 al 3, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no os queréis reconoceros así, con estos tres estados en que estáis, morirán en el infierno, morirán, porque no podrán entender lo que Cristo tuvo que hacer para salvar sus almas. Y si no entienden la salvación, ¿cómo la van a creer? ¿Cómo van a creer en algo que no entienden? Entonces se arrepintieron y creyeron en la sustitución, creyeron que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, creyeron en el Evangelio, que Cristo murió por, esa palabra por significa en lugar de ti. En vez de que tu alma fuese condenada a la muerte, por tus pecados, los pecados tuyos los cargó Cristo y Cristo murió en vez de ti por los pecados de ti. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, 1 Corintios 15, del 1 al 5. Y os hago saber, dice el apóstol Pablo, hermanos, el Evangelio, que os prediqué, el cual también recibisteis, en el que también estáis en pie, estáis firmes, mediante el cual también sois salvos, si os asís de esta palabra, ¿verdad? Si os asís, si os agarráis, a no ser que creísteis en vano, creísteis pero con duda. Lo creíste pero con un grado de incerteza, eso no te sirve, porque Dios pide que tú creas con todo tu corazón, no con el 90%, 95% de tu corazón, no con cavilar, no con dudar, con total certeza y convicción, con fe,
Creer con el 100% del corazón es creer con fe. Fe en la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11.1. Y sin fe, sin certeza y sin convicción, es imposible agradar a Dios. Hebreos 11.6. Entonces, acá dice, a menos que no creísteis en vano. A no ser que no creísteis en vano. A no ser que creísteis en vano. Porque os transmití entre las primeras cosas lo que también recibí. Yo os transmito lo que yo asimismo recibí, dice el apóstol Pablo. Lo recibí de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Se le apareció el Señor camino a Damasco y le dio este mandamiento. Anda a predicar, Pablo, el evangelio a los gentiles, a toda criatura. Y el apóstol Pablo predicó entonces el evangelio. Él lo recibió del Señor y él predica lo que asimismo él recibió. Yo os predico lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Murió en vez de ti, a causa de los pecados de ti. Murió en vez de mí, a causa de todos los pecados de mí. Murió en lugar de ti, a causa de todos los pecados de ti. No hay pecado que tú cometas en esta vida que cause la muerte para tu alma. Penalmente nunca más condena. Porque el que en vez de ti, por amor a tu alma, en lugar de ti, y por todos los pecados tuyos de ti, el que fue condenado a la muerte, el que fue condenado penalmente fue Cristo, en lugar de tu alma. Entonces es imposible que judicialmente tu alma sea vuelta a condenar a la muerte por ningún pecado. Porque todo tipo de pecados que cometerás toda tu vida, todo tipo de pecado que yo cometeré toda mi vida, ya Cristo se lo dejó cargar a él hace 2000 años, usando de su omnisciencia, de su conocimiento exacto y total de todo tipo de pecados que nosotros cometeremos, por pensamiento, de hecho, no queriendo hacerlo, queriendo cometerlo adrede, por omisión, por incredulidad. Son tantas las formas en que pecamos contra Dios. Todos esos pecados ya Cristo los pagó en vez de nuestras almas. Nuestras almas no pueden ser condenadas a la muerte. Entonces significa que nuestras almas pecadoras han quedado con vida eterna, no con muerte eterna. No hay muerte, hay vida. Hay inimputabilidad penal. Eso es lo que tú debes creer para hacer efectiva esta salvación que ya Cristo consumó por amor a tu alma y a causa de los pecados de tu alma. Cristo advierte, si el que no crea en el Evangelio será condenado. Respecto del arrepentimiento. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no queréis reconoceros que el pecado se condena con la muerte del alma. Si no queréis reconoceros que ustedes jamás podrán evitar pecar. Nunca podrán evitar del todo pecar. Podrán evitarlo parcialmente, pero del todo jamás. Van a pecar, no van a jamás poder evitar pecar hasta que se mueran. Y cada vez que pecan, más y más sus almas van quedando más condenadas a la muerte. Tienen que arrepentirse, reconocerse pecadores, imposibilitados para no pecar, que tienen que entenderse que sus almas, sin que hayan creído que Cristo les sustituyó sus almas en la cruz, judicialmente y penalmente, sus almas están condenadas a la muerte. Están muertos espiritualmente por haber pecado y necesitan nacer de nuevo espiritualmente, porque Dios no es Dios de muertos. Cuando se arrepiente el ser humano, se arrepiente, reconoce estos tres estados y cree que Cristo lo salvó en la cruz por sustitución, entonces Dios lo toma de entre la gente del mundo y lo aparta para Él, santo, apartado. Y ahora esa persona tiene santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué significa santidad? Es la cualidad de alguien que por Dios ha sido tomado de entre la gente del mundo y apartado para Él. De modo que Hebreos 12:14, cuando leemos seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, significa, sin que a ustedes Dios los haya tomado de entre la gente del mundo y apartado para Él, ninguno de ustedes le verá. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin que a ustedes Dios los haya tomado, elegido, escogido de entre la gente del mundo y apartado para Él, ninguno de ustedes le verá. Sin santidad nadie verá al Señor. La santidad no es tuya, perverso pecador. La santidad no es mía, alma pecadora, perversa. La santidad es de Cristo. Y Cristo la imputa a mí cuando yo reconozco la sustitución. Que tuve que ser mi alma pecadora, inmoral, pecadora, asesina en potencia, depravada, degenerada, mentirosa, codiciosa, ladrona, borracha. Esta alma reemplazada por Cristo. Yo no vivo yo. Cristo vive en mí. La santidad de Cristo está en mí. Sin santidad, sin que Cristo te haya reemplazado a ti, sin que te haya tomado entre la gente del mundo y apartado para Él, nunca más le verás. Nadie de ustedes le verá. Eso significa sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, querido amigo, esto es el Evangelio, el anuncio
de una obra completamente consumada de salvación de carácter sustitutiva, en donde Cristo ha reemplazado las almas del mundo. El que no crea en esta sustitución, el que no crea que ya ha sido salvada su alma, irá al infierno a pagar. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo ya salvé vuestras almas, por su sustitución, reemplazo de vuestras almas, todo el tiempo que vuestras almas vivan en este mundo, hasta que se mueran en el aspecto penal y judicial, porque aquí hubo un juicio sustitutivo, previo a este juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20, del 11 al 15, si no creéis que yo soy el que salvé vuestras almas por sustitución y reemplazo de vuestras almas, donde yo sustituí vuestras almas poniéndome en lugar de ti, para ser condenado con los pecados de ti, con todos los pecados que cometerás hasta que te mueras, si no creéis que yo te salvé en la cruz, que soy tu salvador, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Moriréis en vuestros pecados, y eso significa que tendrás tú que pagarlos. O todos los pecados que cometerás durante toda tu vida, uno a uno, los pagarás tú acá, o ahora crees que ya Cristo te los pagó aquí en la cruz. Crees en el Evangelio, crees que Cristo murió por los pecados de ti y de mí, de nosotros. Es la única manera en que nuestras almas pecadoras, incapaces de evitar pecar, y seremos incapaces de evitar pecar hasta que nos muramos. La única manera fue en que nuestras almas pudiesen ser salvadas de la condena penal, por una completa sustitución, por un completo reemplazo de nuestras almas pecadoras, inmorales, cochinas, sucias, asquerosas. ¿Acaso en tus pensamientos no pecas tú? ¿Acaso cuando hombre se te atraviesa una mujer muy hermosa, no la miras tú? ¿Acaso no miras pornografía nunca en tu vida? ¿Hipócrita religioso? ¿O hipócrita mundano? Somos y seremos pecadores hasta que nos muramos. Lo digo nuevamente para glorificar a mi Salvador. El que te habla es Ulises Astudillo. Yo soy un depravado, degenerado, inmoral, pervertido sexual. Soy un mentiroso, un borracho, un adúltero, un fornicario, un asesino en potencia, reemplazado por Cristo, el único santo en la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora yo, mi alma, vive en esta carne que me hace pecar, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está el reemplazo. Se entregó a sí mismo por mí. Me sustituyó en la cruz. En este juicio, previo a este juicio de condenación, la cruz del Calvario ha sido un juicio sustitutivo, alternativo, anticipativo al juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, dice Juan, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Murieron en sus pecados. Todos sus pecados estarán registrados en esos libros. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades, el infierno, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la muerte del alma. Fue lanzada a la separación eterna con ausencia absoluta de Dios y de todo lo que es de Dios. Aquí en este juicio será la primera y última vez que las almas verán el rostro de su Creador. Y nunca más por toda la eternidad, jamás lo verán. Ni verán el rostro de ninguna alma, ningún ser humano, ni nada. En cambio nosotros, la primera vez que veamos el rostro de nuestro Salvador será cuando Cristo nos venga a buscar y llevarnos al cielo, y lo veremos de ahí para adelante para toda la eternidad. Querido amigo, esto es Evangelio, el anuncio de una obra de salvación por reemplazo de tu alma, todo el tiempo que tu alma vive incorporada en el cuerpo, todo el tiempo que vivas en tu vida terrenal, porque todo el tiempo que vivas en esta vida terrenal, caerás en pecados, queriendo o no queriendo hacerlo, pecarás. Y un solo pecado le basta a tu alma para ser condenada a la muerte eterna. Pero como Cristo nos prometió, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, para cumplirnos Cristo aquello que nos prometió, Él nos reemplazó nuestras almas en este juicio. Previo a este juicio, alternativo, un juicio sustitutivo a este juicio, adelantado. Antes de padecer este juicio se adelantó Cristo y aquí hubo un juicio de condenación penal de todos los pecados de las almas del mundo.
Aquella persona que crea que Cristo lo salvó, tiene vida eterna. Aquella persona que no crea que Cristo lo salvó, irá a pagar por sus propios pecados. Ujú. Si tú no sabes a dónde vas después de morir, si tú no tienes certeza absoluta de lo que te espera después de la muerte, vas al infierno. Porque eso es prueba suficiente de que no has creído con el 100% de tu corazón. Recuerda que la salvación se hace efectiva creyéndola con el 100% del corazón. Dios espera que tú le creas con todo tu corazón. En Juan 12:35 el Señor advierte, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Juan 12:35, al final del versículo 35. ¿Dónde vas tú después de morir? ¿Dónde vas? En Juan 12:46 el Señor ha dicho, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Le crees a Cristo? No permanezca en tinieblas. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, no permanezca en tinieblas. No permanezca sin saber a dónde va después de morir. Los que hemos creído en lo que Cristo nos prometió, ¿qué nos prometió Cristo? En Juan 10:28, yo que soy inmortal, yo que puedo volver a la vida después de la muerte, yo que los puedo sustituir penalmente, dejándome cargar con todos los pecados que los van a cometer toda su vida, para pagarlos yo y volver a vivir para justificarlos ante el Padre si creen en mí. Yo, a vuestras almas pecadoras, condenadas a la muerte eterna, les doy vida eterna. No ustedes a vosotros mismos, no pueden. Yo les doy vida eterna a vuestras almas pecadoras condenadas a la muerte. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Entonces, en 1 Juan 5:13, el apóstol Juan nos escribe a nosotros los que hemos creído. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que ustedes sepan con total certeza que van a la vida después de la muerte, a la vida eterna. Para que ustedes no anden sin saber no anden sin saber a dónde van después de morir. Entonces yo te pregunto a ti, mi querido amigo, mi querida amiga, si tú te mueres, cuando mueras tú, ¿a dónde vas? ¿Tienes seguridad respecto a dónde irás tú a parar después de morir? ¿A dónde irá a parar tu alma? No todo acaba con la muerte física. Con la muerte física, que está simbolizada por este arco acá, las personas que mueren físicamente aquí, sus almas se ven obligadas a abandonar el cuerpo e irán a este destino. Morirán en sus pecados, porque no habrán creído que Cristo murió por sus pecados. En cambio, las almas que entraron por la puerta estrecha antes de la muerte, y estamos caminando acá, estamos viviendo en este mundo, yo estoy viviendo en Quintero, en Viña, voy a Santiago, soy chileno, pero estoy viviendo en este mundo, pero ya caminando por la senda estrecha, ¿cierto? El camino angosto, cuando yo muera, mi alma se verá forzada a abandonar mi cuerpo quedará cadáver, pero mi alma va al cielo, a la vida eterna. Yo sé que hoy tengo vida eterna. El apóstol Juan nos escribe a nosotros los que hemos creído con el 100% de nuestro corazón que Cristo cuando murió por nuestros pecados en la cruz nos ha dado a nuestras almas pecadoras inimputabilidad penal, vida eterna, seguridad de la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros, a personas como yo, a vosotros que creéis que Cristo les salvó en la cruz, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. 100% seguridad que cuando mueran van a la vida eterna, porque han creído lo que Cristo hizo por ustedes en la cruz. Pero si tú tienes un grado de incerteza, no esperes ir a la vida eterna, vas a ir a la muerte eterna. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy tu Salvador, el que he sustituido completamente tu alma, toda la vida física en que tu alma estará incorporada en tu cuerpo físico, desde que naces del vientre de tu madre, toda tu vida hasta que te mueras, yo he sustituido todos tus pecados, los he pagado yo en la cruz, usando yo de mi poder de omnisciencia, del conocimiento de todos los pecados que tú vas a cometer hasta que te mueras. Todos ellos yo me los dejó imputar a mí en la cruz del Calvario para salvar tu alma. Yo te he reemplazado tu alma. Tu persona estaba en la cruz, siendo reemplazada por mí. Yo te reemplacé a ti. Yo soy Cristo, tu Salvador. Yo sustituí tu alma pecadora. Yo supe que jamás podrás evitar pecar. Yo lo supe desde antes de que te creé, desde antes de la fundación del mundo. Y yo te pido a ti que tú reconozcas que jamás podrás evitar pecar. Pero lo más importante, que reconozcas que cada pecado condena tu alma a la muerte. Que reconozcas que ahora tu alma está condenada al infierno, a la muerte eterna. Que lo reconozcas para que entiendas que necesitabas ser sustituido por Cristo, por mi persona en la cruz.
y que reconozca que por haber pecado tu espíritu murió y necesitas que tu espíritu nazca de nuevo. Y eso yo lo haré si tú te reconoces así, que no podrás jamás evitar pecar, que estás moralmente corrompido en el aspecto moral, que judicialmente tu alma ya está condenada a la muerte por pecar, por cometer pecados. Y tercero, que tu espíritu ha muerto por haber pecado y necesita nacer de nuevo. Cuando reconoces estos tres estados y crees que en la cruz yo te reemplacé a ti, tu alma pecadora condenada a la muerte eterna, y que yo morí en vez de que tu alma fuera condenada a la muerte a causa de los pecados de tu alma que los vas a cometer toda tu vida, que en la cruz del Calvario me lo dejé todos imputar yo para dejarte inimputable penalmente, inimputable, exento de toda condena. No hay pecado que tú cometas en esta vida que tú lo tengas que pagar penalmente. Yo abolí la ley porque todas las infracciones penales a la ley de Dios las he pagado yo. Entonces no ha tenido sentido, quedó sin sentido que la ley estuviera vigente penalmente. Por eso Efesios 2:15, Cristo aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Ley de los mandamientos de Dios, que cuando nosotros la infringíamos penalmente nos condenaban a la muerte, abolida. Acto de los decretos que exigían la muerte, la condena a la muerte del alma al pecador, anulada. Colosenses 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Os dio vida Cristo, os dio vida a vuestras almas, os dio vida a vuestras almas condenadas a la muerte, le dio liberación de la condena penal, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Si no crees esto, amigo, te vas al infierno. Todos los pecados penalmente, en lo que tiene que ver con la condena penal, perdonados todos penalmente. Perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros cuando pecábamos y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ley de los mandamientos de Dios en el aspecto penal, abolida. Acta de los decretos que se aplicaban sobre nosotros cuando pecábamos, anulada. Nuestras almas pecadoras han quedado inimputables penalmente. Por eso dice Romanos 5:13, donde no hay ley, no se imputa penalmente de pecado. Porque donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No habiendo ley penal, ya nosotros no somos condenados penalmente. Seremos condenados por pecar, pero de manera no penal. No hay muerte eterna para el alma. Nuestras almas han quedado con vida eterna. Querido amigo, está quedando muy poco tiempo para que Cristo venga a buscar a su iglesia en la tierra y el mundo entre en un periodo muy espantoso que es indescriptible, que es un periodo que Cristo dijo, tribulación cual nunca la ha habido, desde que los hombres han estado en la tierra ni la habrá. En 2 Corintios 6:2 está la voz de Dios a través del apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios. 2 Corintios 6:2. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No en los próximos segundos, porque tú no sabes si en los próximos segundos todavía tu corazón va a estar latiendo, todavía tu alma va a estar incorporada en tu cuerpo. Tú no lo sabes. Y en ningún otro hay salvación, dice el apóstol Pedro en Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre. Fuera de Cristo, no hay otro nombre. En Juan 10:9, Cristo dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo del infierno. En Hechos 4:12, el apóstol Pedro dice, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Del infierno, el juicio ante el gran trono blanco y el lago de fuego, la muerte eterna del alma. En ningún otro fuera de Cristo. Entonces, yo te exhorto, mi querido amigo, que tú hables con Dios ahora que hay tiempo y tú le digas, mi Dios, yo creo de todo corazón que Cristo en la cruz murió por mis pecados. Los pagó todos. Los pecados se pagan con la muerte del alma. El que fue abandonado, separado, porque eso es muerte, abandono. Muerte para el alma es abandono eterno en el lago de fuego. El que en vez de que mi alma fuese abandonada, fuese condenada a la muerte eterna, Cristo lo hizo en sustitución por este abandono. En vez de que mi alma fuese abandonada eternamente, condenada al lago de fuego, condenada a la muerte eterna, el que fue condenado en vez de mí, en vez de mi alma, fue Cristo, abandonado en la cruz del Calvario, a causa de todos los pecados míos que en la cruz los tenía Cristo, y Cristo los pagó todos, en vez de que los pagara mi alma. Yo creo que Cristo me salvó en la cruz de toda condena debida a mis pecados, Señor, toda condena penal. Sé que de la condena no penal no seré librado, y que cuando peque tendré que pedirte perdón por mis pecados, apartarme de los pecados para no sufrir las consecuencias. Y cuando sufras las consecuencias por pecar contra ti, yo tendré que rogarte, apelar a la sangre de Cristo, pero
apelando a tu misericordia y a tu gracia. Pero estoy 100% seguro que la condena penal, que yo me vaya al infierno por los pecados, nunca más. Porque aquel que sufrió el infierno en la cruz, el abandono de tu parte, Padre, fue Cristo. A causa de los pecados míos. Ya los pagó Cristo. Yo creo que Cristo murió por mis pecados. Padre, yo creo con todo mi corazón, con toda mi fe. Yo creo con fe que Cristo en vez de mí murió por mis pecados. Y así me salvó. Lo creo, Señor. Creo que el pecado se condena con la muerte del alma. Creo que yo jamás podré evitar pecar. Creo que mi espíritu está muerto por haber pecado y necesito que tú me lo hagas nacer de nuevo. Creo, Señor, que en la cruz del Calvario Cristo sustituyó mi alma. Creo que Él murió por todos los pecados de mi alma, en vez de que mi alma tuviese que pagar por mis pecados. Creo que Cristo ha dejado mi alma inimputable penalmente, con vida eterna, tal como Él lo prometió en Juan 10:28, antes de ir a la cruz. Le creo a Cristo su salvación, le creo sus palabras. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Yo le creo a Cristo que Él me dio vida eterna y no perecerá jamás. Creo que Cristo, para cumplirme lo que me prometió, Él tuvo que dejarse abandonar por ti a causa de los pecados de mi alma. Él experimentó la muerte, el abandono eterno en la cruz. Salmo 22, 1 y 2. Y ahí Cristo entregó su espíritu y murió físicamente. Y me ha sustituido completamente. Él ya pagó. Y ahora su sangre preciosa me limpia de todo pecado que yo cometeré siendo salvo, para mantenerme en el pacto. Primera de Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Querido amigo, antes de que tú mueras, habla con Dios y dile, creo con todo mi corazón que Cristo murió por mis pecados. Mira lo que dijo Cristo antes de ir a la cruz en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a juicio de condenación. Ha pasado de muerte a vida. En el acto, el que oye y cree, tiene vida eterna. No están las obras ahí, no están tus obras, tus méritos, no están tus acciones morales, no están tus perseverancias, tus obras. No, solamente está la fe, que tú creas lo que ya Cristo hizo por ti, el reemplazo de tu alma, todo el tiempo que vive incorporado en tu cuerpo. Por todos los pecados que tú vas a cometerlos hasta que te mueras, que Cristo ya los supo usando de su omnisciencia. Y esos pecados que ya Cristo los supo, se los dejó Él imputar penalmente en la cruz, para pagártelos todos antes de que los tengas que pagar tú aquí en el juicio ante el gran trono blanco. No vayas a este juicio, no tienes para qué ir. Solamente cree en la obra de salvación sustitutiva que Cristo hizo en favor de tu alma pecadora, igual que en favor de mi alma pecadora. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos espirituales, los muertos, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, los que la creyeren, vivirán. Nacerán de nuevo, sus almas serán salvas de toda condena, y Dios pondrá su Santo Espíritu en ellos, serán sellados con el Espíritu Santo. Conforme a Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Este es el Evangelio, el anuncio de que Cristo murió por los pecados de nosotros. En Él también vosotros, habiendo oído el anuncio, que Cristo murió por los pecados de nosotros, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en el anuncio, con todo el corazón, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Es hermoso el Evangelio. El Evangelio representa el amor infinito de Dios por nuestras almas pecadoras, donde Él descendió al cielo tomando forma humana, naciendo en Belén de Judá, cumpliendo todo lo que estaba escrito acerca de lo que Él iba a hacer por nuestras almas pecadoras. Él es nuestro Salvador. Una hueste de ángeles aparecieron a los pastores en Belén y les dijeron, os doy nuevas de gran gozo, que será de gozo para todas las naciones, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, en Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. Hallaréis al niño envuelto en pañales, en los brazos de la Virgen María. Arrepentíos y creed en el Evangelio, para que seáis salvos de toda condena penal debida a vuestros pecados. Dios les bendiga.